Buen día, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir con el estudio del derecho de familia. Hemos avanzado bastante ya desde que comenzamos con esta sección del curso hasta que llegamos a esta sesión de hoy. La verdad es que iba quedando muy poco para poder terminar toda la materia, así que en definitiva yo considero que tendríamos aproximadamente 3 clases más para poder ya terminar entonces con estas clases de derecho civil. Vamos a terminar antes del examen, lo cual significa que va a haber tiempo entonces para poder ver las clases, ver las grabaciones y poder recurrir a ellas en el último estudio ya que se va preparando antes del examen de grado. Bien, vamos a ir entonces con la administración de la sociedad conyugal. La semana pasada la clase pasada se estudió todo lo que se refiere a el matrimonio, vimos también las características generales de la sociedad conyugal, analizamos el haber absoluto, el haber relativo y también el pasivo de la sociedad conyugal, ¿bien? Entonces ahora, estamos, yo diría que más o menos en la mitad de la sociedad conyugal, por tanto, gran parte de este primer bloque de la sesión de hoy se lo va a llevar el estudio de la sociedad conyugal. La idea es que podamos alcanzar a terminar la materia, entonces vamos a ir avanzando para poder concluir, ¿ya? Entonces, la administración ordinaria de la sociedad conyugal sabemos que le corresponde al marido. Le corresponde al marido en su calidad de jefe de la sociedad conyugal, ¿cierto? El marido, entonces, por el solo hecho del matrimonio y de pleno derecho, pero siempre que sea mayor de edad, y esa es una indicación que ahí hoy ya no sería aplicable porque el matrimonio siempre es entre personas mayores de edad. El matrimonio adolescente ha sido derogado de nuestra legislación, entonces eso no lo olviden y para que lo tengamos ahí presente porque habría un error ahí en esa indicación. Bien, entonces, cuando tengamos eso presente y tengamos esa idea ya más o menos ordenada, considerando que siempre que existe una sociedad conyugal tendrá lugar entonces la administración del marido, esa administración se denominará administración ordinaria. Esta administración siempre comprende los bienes sociales, los bienes propios del marido y también los propios de la mujer. Sin embargo, las facultades con las cuales va a actuar el marido respecto de cada uno de estos bienes van a ser diferentes. Estudiaremos también el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que tiene varias particularidades y que vendría a generar una excepción en cuanto a esta administración ordinaria y también respecto a la extraordinaria. Entonces, bien, vamos al análisis de esta administración. La administración de los bienes de la sociedad conyugal, entonces en esta administración del marido, se divide en administración de bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge. Bien, cuando hablamos de los bienes sociales, la regla general es que el marido, jefe de la sociedad conyugal, va a administrar esta, ¿ya? Va a administrar la sociedad conyugal y en ese sentido, entonces podrá realizar cualquier acto tendiente a la administración, o sea, cualquier acto vinculado con el uso, el goce o la disposición de los bienes. Sin embargo, esta es la regla general y como en todo nuestro derecho existen excepciones, ¿bien? El marido tiene limitaciones que están impuestas precisamente por el Código Civil al momento de administrar ciertos bienes, entonces el marido necesita siempre de la autorización de la mujer para realizar los siguientes actos, ¿bien? Estos actos hay que manejarlos bien y hay que manejarlos de memoria. No basta con que sepamos algunos de ellos porque nos podrían plantear una de estas situaciones que no manejemos y eso ya pondría en duda todo el trabajo que vamos realizando en la resolución del caso, ¿bien? Entonces, los más repetidos son la enajenación voluntaria de los bienes raíces sociales, ahí se requiere de la autorización de la mujer, o sea, cualquier celebración de un acto o de un contrato en particular que constituya un acto de enajenación, o sea, que busque en un sentido restringido transferir el dominio o en un sentido amplio que tenga por objeto más bien constituir algún derecho real sobre el mismo, cualquier gravamen voluntario sobre los bienes raíces sociales, prendas, hipotecas, fianzas sobre el patrimonio social, igualmente deben ser entonces autorizados estos actos por la mujer casada en esta sociedad conyugal. La promesa de enajenación o gravamen de un bien raíz social también está sujeto a esta autorización. Finalmente tenemos también otra que es bien repetida, que es la del número 6,
que es el arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces por más de 5 años si se trata de predios urbanos o por más de 8 años si se trata de predios rústicos, ¿bien? Entonces acá cuando hablamos de la cesión de la tenencia de los bienes es una celebración de cualquier otro contrato que sea diferente al contrato de arrendamiento, pero que configure un título de mero tenencia, como cual, por ejemplo, está la situación del comodato, que nos puede servir también la constitución de un derecho real de usufructo, que mediante el contrato entonces se confiere la cesión de la tenencia del bien. Bien, no olvidar tampoco entonces estos otros numerales, las disposiciones gratuitas por actos entre ellos de bienes sociales, o sea, cualquier tipo de donación, eh, la constitución de avales u obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros, que es esto entonces constituirse como un codeudor solidario. Bien, si se dan cuenta entonces la administración del marido de todos modos se encuentra limitada por esta autorización de la mujer casada en sociedad conyugal, lo cual es bastante lógico, dadas las atribuciones que tiene el marido, que son muy amplias, y más considerando las condiciones actuales que tienden a conferir mayores o a buscar mayores libertades para la mujer casada en sociedad conyugal. Bien, entonces tenemos que tener estos casos presentes porque en general, si es que les toca sociedad conyugal, se les va a plantear una situación en la que se requiera de la autorización de esta mujer. La autorización de la mujer casada en sociedad conyugal para la realización de determinados actos tiene que cumplir con ciertos requisitos y estos requisitos también cumplen el rol de ser características de esta autorización. En primer lugar, y yo creo que la más importante, es una autorización solemne, o sea, no se perfecciona por el solo consentimiento de la mujer, no se perfecciona por el hecho de que la mujer autorice verbalmente, por ejemplo, al marido a celebrar un contrato de compra-venta sobre uno de los bienes sociales, sino que más bien se perfecciona por medio de una solemnidad. ¿Cuál es esa solemnidad? La necesidad precisamente de que este acto sea otorgado por escrito, en particular por escritura pública, que es lo que se suele aceptar en su mayoría para fines de pruebas. Y el punto acá es que la ley solamente exige la presencia de escritura pública si es que el acto que se pretende celebrar cumple o exige esa solemnidad. Por ejemplo, si es una compra-venta de bienes inmuebles, lógicamente entonces deberá concurrirse a la celebración de una escritura pública. Y en esa escritura pública de compra-venta deberá dejarse de manifiesto la autorización de la mujer casada en sociedad conyugal. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Lo mismo si, por ejemplo, lo que se pretende hacer es constituir una hipoteca sobre un bien raíz social. En esos casos también se requerirá entonces de la autorización de esta mujer y esa autorización deberá constar por escritura pública porque la hipoteca es un contrato solemne. Bien, ahora, si es una promesa de compraventa, la promesa como contrato, ya vimos y analizamos, es un contrato que requiere de la escrituración, pero no de una escrituración pública o privada. Por tanto, en esas situaciones bastará que conste por escrito. Otra característica es que debe ser específica, o sea, debe constar por escrito, porque es solemne, ¿cierto? Pero en esa escrituración se debe indicar expresamente cuál es el acto a que se está autorizando celebrar al marido. Por tanto, no puede ser una autorización genérica en la que se indique autorizo a vender, por ejemplo, todos los bienes raíces de la sociedad conyugal a mi marido. No, sino que debe realizarse una mención expresa acerca de cuáles son en definitiva los bienes sobre los cuales se está permitiendo se realice este contrato de compraventa o esta enajenación en sentido amplio, porque esta autorización debe ser específica. Tampoco puede ser general en el término de que le confiero por 5 años la autorización a mi marido para poder enajenar bienes raíces sociales. No, debe ser para el caso en concreto. La mujer puede actuar para prestar esta autorización personalmente o puede actuar también a través de un mandatario, pero cuando actúa a través de un mandatario, este mandato debe ser especial y debe ser solemne en los mismos términos anteriormente señalados, ¿bien? O sea, el mandato debe estar constituido para efectos de prestar la autorización al marido para la enajenación de tal bien, o sea, debe indicarse con precisión.
No puede esta autorización, perdón, puede esta autorización ser suplida por la justicia, pero solo ante ciertas situaciones en concreto. Tenemos dos casos. Cuando el marido logra acreditar que existe una negativa injustificada de la mujer a, a prestar la autorización, o sea que realmente no existe ningún motivo plausible para que ésta no permita la enajenación, o que haya un impedimento de la mujer, si es que, que haya un impedimento si es que la mujer no presta la autorización, que genere entonces un perjuicio, ¿ya? Entonces, que el hecho de que ésta esté retardando la autorización está provocando, por ejemplo, que el bien valga cada día menos. Podría ser un motivo por el cual podríamos solicitar la autorización judicial. Y finalmente es una autorización que debe ser previa, anterior o a lo menos simultáneo al acto que se vaya a celebrar. Es el caso de la compraventa, o sea, recurrentemente tú vas a otorgar la escritura pública de compraventa del inmueble y en esa misma compraventa de inmuebles, o sea, en el título, tú vas a indicar la autorización de la mujer, ¿bien? Entonces ahí generalmente es de forma simultánea. Ahora tú también podrías llevar la autorización y en el acto de la celebración del contrato de compraventa podría entonces presentarse esa autorización como motivo plausible para la veracidad del acto. Recordemos que siempre que no se cuente con la autorización de la mujer casada en esta sociedad conyugal para la celebración de un acto en específico, la sanción por regla general va a ser la nulidad relativa. Sin embargo, también existen otras sanciones, como por ejemplo la inoponibilidad en el caso del arrendamiento o celebración de cualquier otro título de mera tenencia que exista sobre estos bienes. O sea, acá debemos tener en consideración que si es que se arrienda, voy a volver atrás para que podamos ver eso. Si es que, por ejemplo, se arrienda un predio urbano por más de 5 años sin tener la autorización de la mujer, se arrienda por 10 años, esos 5 años sobre los cuales la mujer no autorizó, porque los otros en realidad no requerían de su autorización, le son inoponibles, o sea, ese contrato era inoponible a la mujer. O sea, ella no deberá cumplir con obligaciones y podría no respetar el contrato, ¿bien? Lo mismo que si es que se arrienda un predio rústico por más de 8 años. Igual vamos a estar en la situación en la que si se arrienda por 10, por ejemplo, esos 2 años extras son inoponibles a la mujer. Ahora, estaba aquí lo que yo les mencionaba, ¿cierto? La regla general es que la sanción sea la nulidad relativa. Ahora hay ciertas excepciones, como en el caso del arrendamiento, ahí la sanción es inoponibilidad cuando se celebra el contrato más allá de los plazos indicados, y en el caso de las cauciones, la sanción es que solo el marido se obligará con sus propios bienes. Esto para los casos en que este, por ejemplo, se constituye como codeudor solidario de una obligación de un tercero o se constituye como fiador, etc. Bien, la acción de nulidad relativa o de inoponibilidad la puede entablar la mujer, sus herederos o sus cesionarios. Y esto sigue la lógica de la acción de nulidad relativa propiamente tal, no estamos estudiando nada nuevo, no estamos estudiando una regla general, estamos estudiando una regla general y no una regla especial del derecho de familia. ¿Bien? Este cuadrenio, o sea, los 4 años, recordamos que es nulidad relativa, por tanto tiene un plazo de prescripción de 4 años, se cuenta siempre desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad del titular, pero no se puede pedir pasados 10 años desde la celebración del acto. Recordemos que los 10 años en nuestro derecho civil siempre es el plazo que viene a conceder estabilidad a las relaciones jurídicas y que busca, por tanto, mantener el orden dentro del ejercicio del derecho. Bien. Veamos ahora qué ocurre con la administración de los bienes sociales, ¿ya? Los bienes sociales, aquí podríamos tener los patrimonios que son del marido y los patrimonios de la mujer. El marido sabemos que va a conservar siempre las mismas facultades de cuando estaba soltero, ¿ya? O sea, va a poder administrar libremente sus bienes, pero todos los frutos de los bienes, lo vimos ya cuando estudiamos el haber absoluto, ingresan a la sociedad conyugal. Todo lo que sus bienes produzcan entonces ingresa a la sociedad conyugal, aun cuando estos bienes propios, según el momento
en el que se hayan adquirido sea, por ejemplo, si es que se tenía una casa antes de contraer el matrimonio con el régimen de sociedad conyugal, entonces él es dueño de esa casa y esa casa se encuentra dentro de su patrimonio propio. En ese sentido, él va a tener las mismas facultades que tenía en la administración cuando era soltero, pero los frutos de esos bienes entonces siempre ingresarán a la sociedad conyugal. Luego, para los bienes propios de la mujer no pierde dominio sobre dichos bienes, sino que solo pasa su administración de pleno derecho al marido. O sea, en el fondo, ella no pierde su calidad de dueña sobre los bienes, pero no puede administrarlos de forma libre. Por tanto, no puede ejercer todas las facultades que el dominio, que su calidad de dueña le confieren para el ejercicio de este derecho de propiedad o derecho de dominio sobre las mismas. ¿Bien? Eso es muy importante. Esta facultad no es de orden público, o sea, los cónyuges podrían alterarlo mediante, por ejemplo, capitulaciones matrimoniales. En ese sentido, podrían ampliar las facultades o podrían restringirlas u otorgarle a la mujer la plena administración de sus bienes propios. No habría problema con eso. Ahora veamos la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Aquí estamos en el contexto del artículo 138 del Código Civil. ¿Cuándo tiene lugar la administración extraordinaria de la sociedad conyugal? Cuando se ha designado, cuando el marido, por ejemplo, se encuentra en estas situaciones, ¿ya? Acá se nota que el PPT es antiguo, ya es una presentación antigua, porque no tiene esa modificación que se incorporó el año recién pasado. De nuevo, por ser menores de 18 años, tenemos que eliminar esa causal, ¿ya? Por estar declarado en interdicción, por encontrarse ausente. Principalmente esas dos serían las causales de administración extraordinaria de la sociedad conyugal, ¿bien? Entonces vemos cómo funciona esta administración extraordinaria porque es relativamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora en la administración ordinaria de la misma. ¿A quién le corresponde esta administración? La administración le corresponde a la mujer, ¿ya? La mujer, por regla general, será quien va a administrar la sociedad conyugal en el límite de esta administración extraordinaria y va a ser nombrada en definitiva como una curadora. Eso ocurre siempre que el marido sea demente, sea sordo, sordomudo o no pueda darse a entender claramente. Bien, y también podría tener la administración un tercero, ¿bien? ¿Cuándo tendría la administración un tercero? Cuando sea nombrado curador, lo que ocurre por las siguientes razones. O sea, tanto la mujer como un tercero van a actuar como curadores en la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Cuestión que no ocurría precisamente cuando estábamos hablando entonces de la administración ordinaria. Hay que tener cuidado con eso, no es lo mismo, ¿bien? Entonces, a un tercero va a actuar como curador y va a ocurrir por los siguientes motivos. Va a tener lugar entonces esta administración por incapacidad o excusa de la mujer para ser ella curadora. La mujer tiene completa y absoluta libertad a negarse entonces a requerir o a desear entonces que ella adopte este cargo de administradora de la sociedad conyugal, podría negarse y en ese caso puede también ella pedir la separación judicial de bienes siempre que ambos cónyuges sean mayores de edad, opción también eliminada al día de hoy. El marido declarado en interdicción por disipación. Bueno, en esos casos la administración no puede ser concedida, en este último, a la mujer precisamente porque el marido es una persona que ha sido incapaz de administrar sus propios bienes y en ese sentido, dada entonces la lógica del matrimonio, no se permite que la mujer sea la encargada de la administración extraordinaria. Facultades con que se ejerce esa administración. Esto es muy importante porque en general uno tendería a pensar que la administración ordinaria y la extraordinaria solo cambian en cuanto a la persona que va a practicar la administración y que por tanto quien tenga la administración va a tener las mismas facultades, las mismas atribuciones que tendría el marido, lo cual no es tan así porque sí existen algunas modificaciones que tenemos que tener en consideración.
Bien, hay que distinguir, por supuesto, si es que la administración es practicada por un tercero o si es que la administración es practicada por una mujer. Recordemos, ambos se rigen por las reglas de los curadores. El punto es que el tercero en particular se va a regir por estas reglas de los curadores y en ese sentido no tiene ninguna limitación especial más que las que prescriba el Código Civil al respecto de esta institución. Mientras que para la mujer sí tenemos que hacer algunas distinciones. En primer lugar, hablamos de la administración de los bienes sociales. Aquí entonces la mujer administra con las mismas facultades que el marido sobre los bienes sociales y tiene también limitaciones. Requiere de la autorización judicial. Aquí ya, como vemos, la autorización en la administración ordinaria era otorgada por la mujer casada en sociedad conyugal. Hoy es otorgada por el marido. Hoy ya no es otorgada por el marido, perdón, sino que es otorgada por el juez. Es el juez quien va a prestar esa autorización. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? El enajenar o grabar voluntariamente o prometer enajenar o grabar bienes raíces sociales, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, pero no para donaciones de poca monta, o sea, eso lo va a determinar el juez, otorgar cauciones respecto de terceros, dar en arriendo o ceder la tenencia de bienes sociales, de nuevo por 5 u 8 años según la naturaleza del bien. Por tanto, aquí las limitaciones son bastante similares. Y el punto acá es que la modificación que vemos es de quién vamos a obtener la autorización, lo cual es de toda la lógica del mundo, porque si vemos las causales por las cuales la mujer podría tomar la autorización de administrar la sociedad conyugal, podría tomar esta facultad de administrar, son causales por las cuales el marido en definitiva no puede actuar como jefe de la sociedad conyugal. Entonces vemos que lógicamente ese va a ser el motivo por el cual no se le va a pedir a él esta autorización. Entonces, en ese sentido, sabemos que esta autorización se solicita directamente al juez. Bien, si se trata de administración de bienes propios del marido, la situación podría ser un poco diferente porque ya no vamos a aplicar reglas de la sociedad conyugal, sino que acá la mujer va a actuar de la misma forma que actuaba el tercero en la administración extraordinaria y por tanto se va a regir por las reglas de los curadores y deberá rendir cuenta, ¿ya? Eso es muy importante, la rendición de cuentas. El marido, recordemos, no rinde cuentas, ¿ya? No está obligado a esta rendición de cuentas. Vemos ahora las causales de disolución de la sociedad conyugal. Bueno, hay diferentes causales por las cuales se puede disolver. Las más lógicas son la muerte natural o presunta de uno de los cónyuges. Entonces, esto no solo disuelve la sociedad conyugal, sino que también va a disolver el matrimonio, ¿ya? O sea, por la vía consecuencial disuelve el matrimonio, disuelve la sociedad conyugal y en lo principal disuelve el matrimonio. Luego, cuando hablamos de la muerte presunta, vamos a decir que la sociedad conyugal se va a disolver siempre que se conceda el decreto que confiere la posesión provisoria o definitiva de los bienes al cónyuge del cónyuge desaparecido. Ahí la sociedad se reputa inmediatamente disuelta en el día presuntivo de muerte. Bien, lógico, también la sentencia de separación judicial va a generar la disolución de la sociedad conyugal y finalmente la sentencia de separación total de bienes, ¿ya? La disolución se produce de pleno derecho en estos casos, ¿ya? Sin retroactividad tanto respecto de los cónyuges como de terceros. Otras causales, la sentencia que declara la nulidad del matrimonio también podría ocurrir en estos casos, ¿cierto? Porque sabemos que la nulidad matrimonial es una de las causales de término del matrimonio y por la vía consecuencial también va a terminar la sociedad conyugal. Tenemos que tener en consideración la institución que ya estudiamos hace yo creo que 2 clases atrás, que es la del matrimonio putativo. No, en ese caso vamos a entender que se disuelve la sociedad conyugal, pero si es que no hubo matrimonio imputativo, entenderemos que no hubo sociedad conyugal, ¿bien? Porque el efecto va a ser retroactivo.
Sentencia de divorcio también es una causal de término del matrimonio y por la vía consecuencial entonces termina la sociedad conyugal, el pacto de participación en los gananciales y el pacto de separación total de bienes celebrado de acuerdo al artículo 1723. ¿Ya? En estas dos últimas causales de disolución de la sociedad conyugal podemos ver entonces la amplia relevancia que tiene este pacto del artículo 1723 a propósito de la modificación del régimen. Ahora, debemos tener en consideración cómo funciona este pacto del artículo 1723. Entonces, este pacto, en definitiva, es un acto solemne que los cónyuges pueden celebrar con el objeto de modificar el régimen a que se encuentra adscrito su matrimonio. Entonces, en ese sentido, si el matrimonio se pactó como una sociedad conyugal, los cónyuges podrían modificar ese matrimonio y transformarlo, entonces, por ejemplo, en un régimen de separación total de bienes o de participación en los gananciales. Ahora, mucho cuidado porque si es que al momento de contraer el matrimonio se pactó separación total de bienes o participación en los gananciales, los cónyuges no pueden, mediante este pacto, pactar y modificar el régimen trayendo a colación la sociedad conyugal, ¿bien? O sea, podemos cambiar desde separación de bienes a participación en los gananciales por este pacto, no hay problema. Viceversa, no hay problema. Pero lo que no podemos hacer es cambiar desde separación de bienes a sociedad conyugal, desde participación en las gananciales a sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un régimen matrimonial que solo se puede pactar al momento de celebrarse el matrimonio, al momento de contraerse el matrimonio y no antes ni después, ¿bien? Entonces, el pacto del artículo 1723 del Código Civil es solemne y la solemnidad que exige la ley es la que implica que debe celebrarse por medio de escritura pública. Ahora no basta con que tú celebres este pacto y conste en escritura pública, sino que también necesitamos subinscribirlo al margen de la inscripción matrimonial, ¿ya? Por tanto, esta subinscripción es solemnidad, no requisito de publicidad, por tanto, la solemnidad es doble. Esa subinscripción debe practicarse dentro del plazo fatal de 30 días desde la escrituración. 30 días, ¿bien? Eso igual es muy importante. Es irrevocable, por tanto no puedes dejarlo sin efecto por el mutuo consentimiento de las partes, no puede operar una resiliación y no es susceptible de condición, plazo o modo, sino que es puro y simple. Mucho ojo con este pacto entonces porque sus características son de gran relevancia. Si a ustedes se les plantea una situación en la que deben entonces modificar o deben alterar el régimen matrimonial, deberán inmediatamente encender la alarma del pacto de 1723, comprender qué se está refiriendo a ese y determinar entonces en definitiva si cumple o no con todos los requisitos para su validez. Efectos de la disolución de la sociedad conyugal. Bien, en general, lo que va a producir la disolución de la sociedad conyugal es que se generará la comunidad entre los cónyuges o en caso de que la causal de disolución haya sido el fallecimiento de uno de ellos, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido. Recordemos que cuando estudiábamos la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal, decíamos, la sociedad conyugal no puede en ningún caso considerarse entonces no puede considerarse una comunidad, porque realmente la comunidad se forma recién cuando estemos en el contexto de la disolución de la misma. Recién ahí se va a generar la comunidad de bienes de la sociedad conyugal. Esa comunidad siempre va a ser administrada por todos los comuneros, ¿bien? Que puede ser entre los dos cónyuges o pueden ser también, en definitiva, el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido. Se fijan desde el momento de la disolución irrevocablemente el activo y el pasivo social. Cesa también el derecho de goce que la sociedad tenía sobre los bienes de los cónyuges y debe procederse a la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Bien?
Yo recomiendo acá no complicarse tanto con el estudio de la liquidación de la sociedad conyugal. Lo importante es que ustedes manejen las etapas, ¿bien? Manejando las etapas serán capaces de responder cualquier pregunta que se vincule con esta materia. La liquidación de la sociedad conyugal entonces debemos entenderla como el conjunto de operaciones. Ya, ustedes se preguntarán, quiero precisar esto, ¿por qué hay ciertos conceptos que traen estos números entre medio? La idea es que ustedes puedan sacar los elementos del concepto. Por tanto, para entender lo que es la sociedad conyugal y su liquidación, aquí tenemos los elementos. Primero, un conjunto de operaciones. Segundo, tiene por objeto establecer si existen o no gananciales y así. En caso de que existan gananciales, entonces la liquidación busca partirlos por mitades entre los cónyuges y reintegrar las recompensas que la sociedad adeude a los cónyuges o que estos adeuden a la sociedad misma, reglamentando además el pasivo de la sociedad. Esos son todos los fines, entonces, todos los elementos de la liquidación de la sociedad conyugal, la cual en definitiva es un conjunto de operaciones que se configura en, primero, la facción de un inventario en el cual nosotros podamos saber cuáles son todos los bienes que componen la sociedad conyugal, la tasación de los bienes, la formación del acervo, generando entonces el retiro de las especies, el pago de los precios, los saldos y el pago de las recompensas. Finalmente, la liquidación de las recompensas que recíprocamente se adeudan sociedad y cónyuges, el reparto de los gananciales y finalmente lo último que hacemos es la división del pasivo social. Entonces, estas 6 operaciones constitutivas de todo el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal, ustedes deben tenerlo muy en consideración, deben tenerlo presente y no deben existir dudas al respecto. Recomiendo que entonces se maneje bien, se maneje en detalle. Veamos ahora otra institución que es súper importante a propósito de la liquidación de la sociedad conyugal, que es el beneficio de emolumento. El beneficio de emolumento por regla general lo tiene la mujer. Ahora hay algo que también se denomina el pequeño beneficio de emolumento, que es un beneficio que tiene el marido. Esto no está incluido en el programa, pero yo les recomiendo que igual le den a lo menos una lectura para conocerlo someramente, no es necesario entrar en detalle. ¿Bien? Este beneficio de emolumento está regulado en el artículo 1777 del Código Civil y es aquel en virtud del cual no será responsable la mujer frente a terceros de las deudas de la sociedad, sino hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. O sea, si volvemos a la parte de la presentación anterior, el reparto de los gananciales se hace recién en la operación número 5. Al momento de repartirse los gananciales, se fija entonces cuál es el monto que cada uno de ellos tiene como beneficio de la liquidación de la sociedad conyugal. En ese sentido, al momento de que se hayan repartido los gananciales, deberá pagarse con esos gananciales el pasivo social. Acá entonces, el beneficio de emolumento lo que busca es que la mujer no sea responsable frente a terceros, sino únicamente hasta la concurrencia de su mitad de gananciales, o sea, de lo que le corresponda por gananciales y que no pase más allá. Este derecho no puede ser renunciado en las capitulaciones, pero nada impide que al momento de la disolución la mujer o sus herederos renuncien a este beneficio. El requisito fundamental para que tenga aplicación el beneficio de emolumento es que la mujer pruebe que el exceso de contribución que se le exige tiene lugar en su mitad de los gananciales. O sea, puede probar que no recibió gananciales y que aún así se le está cobrando el pasivo. Debe probar que hubo gananciales, pero que lo que se le está demandando por el pago del pasivo excede el valor de lo que ella ha recibido y deberá probar que ya consumió el valor de los gananciales pagando una deuda social. O sea, en el fondo es como, sí, yo ya no tengo gananciales, yo recibí gananciales, pero ya no los tengo, pero no los tengo porque pagué una deuda de la sociedad misma. Ahí ella está aplicando el beneficio de emolumento. Vemos ahora otra institución que es súper importante de la sociedad conyugal y con esto ya vamos más o menos cerrando la sociedad conyugal, que es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que
Está regulado en el artículo 150 del Código Civil. El patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal es una especie de beneficio que contempla el legislador precisamente para la mujer que se ha casado en sociedad conyugal, para que ésta no pierda entonces las atribuciones de administración que le correspondan por aquellos bienes que ella haya obtenido del ejercicio de su actividad profesional lucrativa y remunerada separada del marido. Con esto, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal se compondrá tanto del activo como del pasivo que ella adquiera con esas remuneraciones, con esas ganancias que ha adquirido de la sociedad, de su trabajo remunerado durante la sociedad conyugal. Por tanto, sabemos que las remuneraciones del marido, todo el dinero que el marido perciba por la sociedad conyugal, en definitiva, va a ser un dinero que va a ingresar al haber absoluto, ¿bien? Entonces, para el caso de la mujer y como una medida de protección para esta, nos encontraremos en la situación de que, si bien ella podría estar ejerciendo una actividad laboral lucrativa y remunerada separada del marido, entonces ese dinero no va a ingresar al haber absoluto, sino que va a ingresar tampoco el patrimonio propio, sino que ingresará un patrimonio especial, que es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Bien, ahora vamos a ver los requisitos para que podamos desglosar un poco la idea. El trabajo de la mujer. Es necesario que esta mujer realice una actividad lucrativa remunerada. Los bienes que adquiera a través de esta actividad lucrativa remunerada, entonces van a ingresar a el patrimonio. Ahora, si los bienes lo adquiere por otro medio diferente, entonces, por otros medios me refiero a con dineros diferentes a los que ella ha adquirido con el ejercicio de su profesión, no van a ingresar a este patrimonio, sino que habrá que distinguir la naturaleza de ellos. Si son dineros, van a ingresar al haber relativo. Si se trata de ciertos bienes adquiridos a título oneroso, entonces ingresarán al haber absoluto. Bien, entonces, debe ser un trabajo remunerado. No puede ser un voluntariado que la mujer está haciendo, sino que debe ser un trabajo remunerado y es necesario que ese trabajo remunerado se realice durante la vigencia de la sociedad conyugal. Si la mujer trabajaba antes, entonces los bienes que adquirió no forman parte del patrimonio reservado. Para determinar si un bien es reservado, hay que entender que hay que atender al momento en el que se presta el servicio. Y es necesario que ese servicio se haya prestado durante la vigencia del matrimonio y la vigencia de la sociedad conyugal. Bien, eso es lo que yo les recomiendo, que tengan eso en consideración si es que en un caso le plantean una situación similar a esta. Bien, si la mujer se retira o jubila, ese patrimonio no desaparece, sigue siendo propio de la mujer casada en sociedad conyugal. Ahora, y el último requisito, es necesario que este trabajo que realice la mujer sea separado del marido. ¿A qué se refiere esto? Si ellos tienen un emprendimiento, tienen una empresa, tienen un negocio en conjunto, la parte del dinero que ella reciba por ese negocio no ingresa a su patrimonio reservado, porque no es una actividad separada del marido. Ahora, si ella ejerce libremente su profesión separada del marido, eso sí le da la posibilidad de configurar, de constituir ese patrimonio reservado. Ahora, ella podría ejercer libremente su profesión, pero la empresa del marido tampoco es un patrimonio separado, ¿ya? O sea, tampoco va a ser parte del patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Ahora, si trabajan en la misma empresa, pero el empleador es otro, no hay problema, ¿bien? En esos casos sí existirá patrimonio reservado. Entonces, para que estén atentos a esas situaciones que pueden modificar entonces el estándar y la situación de este elemento que es este tercer patrimonio que podría tener lugar, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. El artículo 150 es bastante largo, pero es bastante útil, que recomiendo yo que ustedes sean capaces de realizar una lectura completa de ese artículo 150 y que de ahí puedan desglosar entonces los requisitos que yo les he mencionado.
¿Cómo se administra este patrimonio reservado de la mujer casada? La verdad es que es un patrimonio que administra la mujer como si fuera separada de bienes. O sea, la ley la considera como separada de bienes para, para estos efectos y lo ejerce entonces con amplias facultades. Esta administración de los bienes que componen este patrimonio reservado puede ser hecha por el marido. Sin embargo, no es la regla general y para que esto ocurra es necesario que la mujer le confiera un mandato al marido para que lo administre y también podría ser en el caso en el que nos encontremos en incapacidad por demencia o sordomudez de la mujer, el marido podría ser designado curador, ¿ya? Y finalmente tenemos la situación en que ésta sea interdicta por disipación. Ahí el marido no podría ser su curador, sino que tendría que ser un tercero. ¿Qué suerte siguen los bienes de este patrimonio reservado al momento de la disolución de la sociedad conyugal? ¿Qué va a ocurrir con el patrimonio reservado? La verdad es que acá hay que distinguir. Al momento de la disolución de la sociedad conyugal, la mujer o sus herederos, si es que la causa de disolución fue la muerte, pueden aceptar o pueden rechazar o renunciar a los gananciales. Si estos optan por aceptar los gananciales, en esos casos, los bienes que son parte de este patrimonio reservado van a formar parte también de los gananciales de la sociedad conyugal. En este caso, el marido, aquí tenemos lo que yo les mencionaba, va a tener un verdadero derecho de emolumento, pues solo responde por el pasivo hasta el valor de la mitad de estos bienes que van a pasar a componer también el ganancial. Pero si la mujer renuncia a los gananciales, porque la verdad se da cuenta que la sociedad conyugal se liquida y está en números rojos, la verdad es que hay un pasivo mucho más alto que el activo y sus bienes solamente van a entrar a pagar las deudas y ella no va a sacar ningún beneficio de esto, en esos casos ella puede renunciar a los gananciales. Y en esa situación los bienes reservados no van a entrar a los gananciales y por tanto ella no va a responder de las deudas sociales, pero el marido tampoco va a responder de su pasivo social en el patrimonio reservado, sino que eso será exclusiva responsabilidad de la mujer. Ahora, la mujer tendrá la ventaja de que podrá, en definitiva, utilizar y administrar ella misma el activo de este patrimonio reservado, de manera tal que el marido no va a tener parte en esto. Sin embargo, la lógica que busca esta institución de la renuncia o la aceptación a los gananciales es que la mujer pueda ser capaz de distinguir en definitiva ante qué situación se encuentra en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, si es beneficioso o no para ella aceptar o renunciar a los gananciales. Se dice que es una de las figuras de protección que contempla el legislador para la mujer casada en sociedad conyugal, porque en definitiva, si ésta opta entonces por aceptar los gananciales, estaríamos en el supuesto, en la lógica en la que el marido ha realizado una administración exitosa de los bienes y por tanto existen más ganancias que un pasivo. Si es que opta por renunciar, estaríamos en la situación contraria y por tanto los acreedores del marido o de la sociedad conyugal no pueden perseguir el cumplimiento de la obligación adeudada en los bienes reservados o los bienes del patrimonio reservado, salvo que lleguen a probar y a acreditar que la obligación que se contrajo por el marido se dio únicamente en utilidad de la mujer o de la familia en común, cuestión que igual es bastante complicado de acreditar. Vamos a ver ahora este siguiente régimen que es la participación en los gananciales. Vamos a ver esto según cómo avancemos y yo creo que ya vamos al break para que no cortemos tanto la materia. Entonces, participación en los gananciales. Cuando hablamos de la participación en los gananciales, cada cónyuge es dueño de sus bienes y administra con libertad. Sin embargo, la participación en los gananciales implica ciertas limitaciones. Aquí ninguno de ellos puede otorgar cauciones personales u obligar a terceros sin el consentimiento del otro cónyuge. Por otra parte, si el bien es declarado familiar, el cónyuge propietario no puede enajenarlo sin la autorización del otro o del juez.
Si se incumplen estas limitaciones, la sanción será siempre la nulidad relativa. La participación en los gananciales es un régimen relativamente nuevo en nuestra legislación. Fue incorporado en el Código Civil a partir del artículo 1792 y ahí ustedes verán que tienen el 1792 1, 2, 3, 4 y ahí tenemos toda la regulación de este régimen. Es un régimen que en general no es complejo, pero que poco uno se detiene a comprender. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis general para que exista una idea acerca de cómo se desarrolla esta participación en los gananciales. Hay tres conceptos principales que tenemos que distinguir para entender la participación en los gananciales. Primero, ¿qué es un ganancial? Debemos entender que es una diferencia entre el valor neto del patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. Por tanto, para obtener el ganancial tenemos que restar el patrimonio originario con el patrimonio final. El patrimonio originario es el que existe al momento de o contraer matrimonio bajo este régimen o al momento en el que se opta por el régimen, que recordemos puede ser durante la vigencia del matrimonio mediante un pacto del artículo 1723. Y el patrimonio final es el que existe al momento del término del régimen, que puede ser por la disolución del matrimonio, ¿cierto? Por el término del matrimonio, o puede tener lugar también por el pacto del artículo 1723. Acá podemos encontrarnos con diferentes situaciones patrimoniales, o sea, puede ocurrir que al momento del término de este régimen, el patrimonio final de un cónyuge sea inferior al originario, o sea, haya un cónyuge en números rojos. Entonces, en ese caso, el único que va a aportar gananciales solo va a ser el que reportó alguna ganancia durante la vigencia del matrimonio. Y en ese caso, si este tiene un patrimonio inferior al originario, solo él va a soportar la pérdida. Luego, si estamos en la situación en que uno de los cónyuges solo haya obtenido gananciales, solo uno de ellos, el otro participa en la mitad. O sea, si uno obtuvo gananciales y el otro no, entonces el que no obtuvo participa en la mitad de los gananciales del que sí obtuvo gananciales, ¿ya? Esa es la lógica. Ahora, si ambos han logrado gananciales, se compensa hasta la concurrencia del de menor valor y aquel que haya obtenido menores gananciales tiene derecho a que el otro le pague a título de participación la mitad del excedente. O sea, lo que busca la participación en los gananciales es mantener el equilibrio patrimonial entre los cónyuges luego de terminado el matrimonio. Por tanto, acá hay un crédito de participación en los gananciales del cónyuge que no ha obtenido o que ha obtenido menos gananciales en el patrimonio o en el ganancial del cónyuge que sí obtuvo y obtuvo más que el otro. ¿Bien? Entonces, esto es lo que yo les decía, crédito de partición, de participación. Es aquel que la ley otorga al cónyuge que a la expiración del régimen de participación en los gananciales ha obtenido gananciales por un monto inferior a los del otro cónyuge, con el objeto de que este último le pague en dinero en efectivo a título de participación la mitad del exceso. ¿Sobre qué bienes se puede hacer efectivo el crédito? El cónyuge acreedor debe perseguir primero el dinero del deudor y si es insuficiente puede ir sobre los bienes muebles y en subsidio y finalmente sobre los inmuebles. Esa es la lógica del crédito de participación en los gananciales. ¿Cómo se extingue este régimen? Bueno, hay algunas causales de extinción que son bastante lógicas. La muerte de los cónyuges, la presunción de muerte de uno de estos, con el decreto de posesión provisoria, salvo que no haya caso en que será con el de posesión definitiva, la declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio respecto de la nulidad. Ahí solo se extingue si el matrimonio era putativo y si no hubo régimen. Separación judicial de los cónyuges, sentencia que declare la separación de bienes y pacto de separación de bienes. Por todos estos casos, entonces, puede terminar el régimen de participación en los gananciales. Y aquí lo más relevante es que ustedes comprendan que este régimen en nuestra legislación funciona con una variante crediticia, por tanto, tenemos este crédito de participación y por otra parte,
para que determinemos si existen o no existen gananciales, debemos calcular la diferencia entre el patrimonio originario y el patrimonio final. Bien, esa es la lógica. Aquí tenemos el régimen de separación de bienes. Ahora, la separación de bienes la vamos a ver después del break porque acá tenemos que hacer algunas distinciones que si lo dejamos cortado podría generar un poco de dificultad o imprecisión, ¿ya? Entonces, nos tomamos 15 minutos de break, volvemos luego de transcurridos los 15 minutos y seguimos con el análisis del derecho de familia ya con los últimos que nos va quedando. Nos vemos.
Volvemos con la segunda parte, el segundo bloque de estas clases de Derecho de Familia. Vamos a estudiar los restantes regímenes que en definitiva es el régimen de separación de bienes. Tenemos que analizar la filiación y finalmente la institución de los alimentos. Bien, el derecho de alimentos va a ser lo último que vamos a ver entonces en este segundo bloque. Espero que ya podamos terminar con derecho de familia para que el día lunes de la semana que viene podamos realizar la evaluación intermedia y partir con derecho sucesorio. Bien, separación de bienes entonces es otro régimen patrimonial al que puede estar adscrito el contrato de matrimonio y como su nombre lo dice, consiste en un régimen mediante el cual las partes conservan la libre administración de sus bienes y en ese sentido pueden libremente practicar, realizar cualquier tipo de acto sobre los bienes que componen su patrimonio. No existiría entonces problema con ello y confiere mayores libertades. Se caracteriza entonces este régimen porque cada cónyuge tiene su propio patrimonio y en ese sentido cada uno lo administra con total y absoluta libertad. Existen diferentes clases de separación de bienes, está la separación legal, está la judicial y también está la separación convencional de bienes. Entonces vamos a analizarlas bien para que no caigamos en confusiones con uno y otro elemento porque no son lo mismo. La separación legal de bienes tiene dos distinciones a grandes rasgos, puede ser una separación total o puede ser una separación parcial, ¿ya? Va a ser total siempre que exista una separación judicial que tenga lugar mediante una sentencia judicial o en el caso de las personas casadas en el extranjero cuyo matrimonio no sea inscrito expresamente en el registro de la primera sección del registro civil de Santiago porque cuando ellos realicen esta inscripción pueden pactar el régimen. Sin embargo, si es que no pactan este régimen, simplemente se mirarán en nuestro país como separados de bienes. Luego existe también una separación de bienes de carácter parcial que tiene lugar a propósito del que ya estudiamos patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, o sea, respecto de este patrimonio, perdón, de la sociedad conyugal, de la mujer casada en esta sociedad, ella puede ejercer cualquier acto de administración como si este acto fuera totalmente libre de cualquier limitación. Entonces, esa separación es parcial porque en definitiva la mujer se va a entender separada de bienes solo respecto de estos bienes en específico, o sea, los bienes que componen el patrimonio reservado, pero respecto de su patrimonio propio, por ejemplo, ella no va a tener total y absoluta libertad en el ejercicio de las facultades de administración. Bien, y tenemos también el caso del artículo 166 del Código Civil, que atinge aquellas situaciones en que la mujer adquiere bienes por haber aceptado una donación, una herencia o un legado con expresa condición de no ser administrados estos bienes por el marido. En esas situaciones, entonces, vamos a estar en el contexto en que en definitiva ella va a administrar como si estuviera separada de bienes solo este grupo, este conjunto de bienes que ha adquirido con la expresa condición de quien se los ha donado o de quien se los ha legado, de que no sean administrados por el marido. Pero respecto de todo el resto del patrimonio, se entiende que la administración es del marido propiamente tal. Separación judicial de bienes. Acá tenemos una institución que es súper importante porque requiere de una declaración judicial, o sea, una sentencia. Hay que, por tanto, deducir o interponer una demanda que solicite entonces se declare la separación de bienes. En este caso, por regla general, solo puede demandar la mujer, salvo en los casos ahí de la ley 14.908, que es la de alimentos, que se refiere a aquellos casos en que sea la mujer la que ha incumplido con su obligación alimenticia, es el marido quien puede solicitar la separación de bienes una facultad que es irrenunciable e imprescriptible y solo opera por las causales que sean taxativamente señaladas por la ley. Nunca puede ser una separación total, perdón, parcial, sino que siempre es total y es irrevocable. Por tanto, si es que obtenemos esta sentencia judicial y es subinscrita al margen de la inscripción,
No contaría entonces con estas limitaciones. ¿Qué efectos tiene la separación judicial? La verdad es que solo va a producir efectos hacia el futuro, pero siempre, como yo les decía, debe inscribirse al margen del matrimonio, entonces, para que no afecte a terceros, ¿ya? Para que afecte, perdón, a terceros, ¿ya? Ahora, produce también la disolución de la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, disuelve entonces el régimen al que estuvieran adscritas las partes. Cada cónyuge, por esta declaración judicial de separación de bienes, va a administrar de forma independiente los bienes que tenía antes del matrimonio y los que adquiera durante este a cualquier título. La mujer siempre debe concurrir a proveer a las necesidades de la familia en común en proporción a sus facultades. Acá los acreedores de la mujer solo tendrán acción sobre sus bienes y no sobre los del marido, y la mujer va a dar poder al marido o puede dar poder al marido para administrar parte de sus bienes si se obliga como simple mandatario. ¿Ya? Una vez decretada la separación es irrevocable, ya lo habíamos comentado. O sea, en definitiva, le confiere nuevamente una libertad en la administración de los bienes a esta mujer casada en sociedad conyugal. También tenemos la separación convencional. Y bueno, esto en realidad no es nada nuevo, es algo que nosotros ya analizamos, que ya vimos cuando estudiamos el pacto del artículo 1723. Ahora, hay otros momentos en los que se puede acordar la separación convencional de bienes, como por ejemplo las capitulaciones matrimoniales, que sean celebradas antes del matrimonio. En este caso, la separación puede ser total o puede ser parcial. En las capitulaciones matrimoniales, también celebradas en el acto del matrimonio, en el mismo acto, entonces se puede también pactar esta separación de bienes, o durante el matrimonio se puede hacer un cambio de régimen que nos lleve a la aplicación del pacto del 1723, donde estos cónyuges puedan pactar la separación total de bienes, ¿ya? ¿Qué efectos produce la separación de bienes convencional? Los mismos, en definitiva, que la separación judicial de bienes. Pero acá el marido puede ser curador de la mujer y además, en este caso, los cónyuges pueden pactar la separación de los gananciales, lo que no se puede hacer en la separación judicial. Vamos a estudiar ahora la institución de la filiación. Vamos a tratar de ver las cuestiones más relevantes de cada una de ellas, clases de filiación, los tipos y las acciones, que es lo más relevante. Entonces, la filiación debemos comprenderla siempre como una relación de descendencia entre dos personas, ¿ya? Una de las cuales siempre va a ser padre o madre de la otra, ¿bien? El fundamento de toda filiación es un vínculo sanguíneo existente entre dos personas, pero existe una excepción y esa excepción es la filiación adoptiva. ¿Qué clases de filiación tenemos? Tenemos una filiación por naturaleza y la filiación adoptiva que ya mencionaba, y en la filiación por naturaleza tenemos una filiación determinada y una no determinada. A ver, ¿hay alguien en la sala? Ahí sí. Bien, la determinación de la filiación puede darse por tres conceptos: por la determinación de la maternidad, por la determinación de la filiación matrimonial y por la determinación de la filiación no matrimonial. Por la determinación de la maternidad va a ser por el hecho del parto, por el reconocimiento de la madre o por sentencia judicial firme recaída en juicio de filiación. Recordemos que el tribunal competente para conocer de todas las materias de derecho de familia es un tribunal de familia, ¿cierto? A menos que estemos en los casos en que existan solo tribunales de competencia común dentro del territorio jurisdiccional en que se encuentre el alimentante o el alimentario, entonces, o el que está demandando la filiación o quien esté demandando el divorcio o la nulidad, entonces será de competencia de jueces de letras en lo común. Determinación de la filiación matrimonial, bueno, cuando el hijo o hija nace durante el matrimonio, cuando nace antes de, pero los padres al momento de contraer matrimonio reconocen a sus hijos, etcétera, en esas situaciones, ¿bien? Y la determinación de la filiación no matrimonial, cuando ocurre por un reconocimiento voluntario de los padres o por un reconocimiento forzado.
¿Cuándo se va a dar ese reconocimiento forzado? Cuando en definitiva exista una sentencia judicial dictada en un juicio de filiación que implique un reconocimiento entonces de la calidad de padre o madre que pueda tener una persona respecto de un niño o niña o de un hijo o hija. Aquí tenemos algo que es súper importante vinculada con la filiación matrimonial. Hay una presunción de paternidad. Voy a leer entonces el artículo 184 del Código Civil para que comprendamos en qué consiste la presunción. Se van a presumir hijos del marido a todos los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a la disolución o a la separación judicial de los cónyuges. Sin embargo, esta presunción, ahí en el primer inciso entonces, lo que recién leímos, es la presunción de paternidad, o sea, se presumen hijos del marido, los nacidos dentro del matrimonio o los nacidos 300 días después de la disolución o separación judicial. Hay una excepción, ¿ya? No rige esta presunción respecto de los hijos nacidos dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, sí. El marido se casó sin que la mujer supiera, sin que él supiera que la mujer estaba embarazada, o dos, si desconoce judicialmente la paternidad. Excepcionalmente, rige la presunción para los hijos nacidos después de 300 días siguientes a la disolución o a la separación por el hecho de consignarse como padre o el nombre del marido a petición de ambos cónyuges en la inscripción del nacimiento. Esto implica un reconocimiento, ¿ya? En todo caso, la paternidad así determinada o desconocida puede ser impugnada o reclamada mediante acciones de filiación. Lo importante es lo que vemos en el inciso primero y en el inciso segundo, ¿bien? Entonces, se van a presumir hijos del marido y los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a la disolución o a la separación judicial, ¿ya? Eso es muy importante para que lo tengamos en consideración, 184 del Código Civil. Veamos ahora el reconocimiento voluntario. Voy a volver atrás para que nos ubiquemos y para que recuerden dónde estamos. Estamos en la determinación de la filiación no matrimonial, el reconocimiento voluntario. Ahí vamos, ¿ya? El reconocimiento voluntario, entonces, es un acto jurídico de familia por medio del cual una persona afirma ser padre o madre de otra cuya paternidad o maternidad no se encuentra determinada y que cumpliendo con los requisitos y formas que prescribe la ley, tienen la eficacia de determinar la paternidad o la maternidad. Por tanto, el reconocimiento voluntario es un acto que el padre o madre va a realizar y por medio del cual, sin necesidad de una sentencia judicial que así lo declare, va a, en definitiva, a reconocer la filiación que lo vincula con una determinada persona. Es un acto jurídico de familia porque lo que va a hacer es generar un vínculo de filiación. Pero además de eso, otras características que son importantes son, por ejemplo, que es un acto jurídico unilateral, o sea, solo reporta obligaciones para una de las partes. No requiere de que se apruebe, que se acredite el vínculo biológico con la persona que se está reconociendo, pero es un acto jurídico solemne. Debe realizarse por medio de escritura pública. Es personalísimo, no puedes actuar por medio de un mandatario, sino que solo puedes hacerlo personal y directamente tu persona que va a reconocer. Y es, por supuesto, irrevocable. O sea, se imaginan, tú puedes reconocer un hijo y después negar este reconocimiento. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, hay diferentes tipos de reconocimiento voluntario. Hay un expreso y hay uno tácito que vamos a analizar en la siguiente página de la presentación. Pero en este momento nos aboca entonces el estudio del reconocimiento expreso. Nos abocamos a este reconocimiento expreso dentro del cual debemos subclasificar en reconocimiento voluntario espontáneo y provocado voluntario. El espontáneo es el que en definitiva se ejerce sin presiones, o sea, aquí hay una parte que mediante una declaración formulada con este objeto dice ser padre o madre de una persona. ¿Cómo se realiza? Ante un oficial de registro civil, esto es al momento de inscribirse el nacimiento de este hijo o hija, o en el acta extendida en cualquier tiempo ante un oficial de registro civil,
También se puede realizar por medio de escritura pública o por un acto testamentario. Después tenemos el reconocimiento provocado voluntario, y este es el que sí tiene lugar mediante una presión que está indicada precisamente por el ejercicio de una acción de filiación. Entonces, en este caso, se ejerce la acción de reclamación de filiación, y el padre o madre, cuando ha sido notificado, cuando éste ya tiene conocimiento del juicio que se sigue en su contra, reconoce al hijo o hija. Y ahí podría reconocerlo por cualquiera de los medios del reconocimiento espontáneo. Pero por el solo hecho de que esta persona ya tiene una acción que se está tramitando, que se está dirigiendo en su contra, no podemos decir en definitiva que se trata entonces de un reconocimiento espontáneo, porque hay una presión que está siendo ejercida entonces por esta acción en específico. Otra clase de reconocimiento voluntario es el reconocimiento tácito o presunto. ¿Cuándo tiene lugar este tipo de reconocimiento? Cuando se consigna el nombre del padre o madre a petición de cualquiera de ellos al momento de practicarse la inscripción de nacimiento. Aquí siempre debe quedar claro que debe tratarse de una manifestación de voluntad de quien reconoce. Por lo tanto, no es posible que se consigne el nombre de uno a petición del otro. Bien, este reconocimiento también se puede hacer por mandatarios, aunque la ley no lo dice, pero es necesario que el mandato sea solemne y especial, como todo lo que ya hemos visto que se permite realizar por mandatarios en materia de derecho de familia. Repudiación del reconocimiento. Es un acto jurídico unilateral de familia, ya la repudiación entonces de nuevo es un acto de familia, es unilateral y personalísimo, que busca que una persona que ya ha sido reconocida rechace el reconocimiento que le ha hecho otra persona. Este hijo puede repudiar el reconocimiento de que ha sido objeto, y solo es efectivo respecto del reconocimiento voluntario espontáneo, o sea, cuando ese padre o madre reconoció de forma voluntaria y espontánea, el hijo pueda entonces repudiar ese reconocimiento. Ahora, ¿qué efectos produce en definitiva la repudiación? En primer lugar, lo que va a hacer es privar, perdón, retroactivamente al reconocimiento de todos los efectos que benefician exclusivamente al hijo o a sus descendientes. Y en segundo lugar, el matrimonio posterior de los padres no va a generar en definitiva una purga de esa repudiación, no va a alterar los efectos de la repudiación, sino que vamos a entender que se conservan, que se mantienen. Esto porque para que tú repudies el reconocimiento de la filiación que ha realizado una persona, deben haber fundamentos plausibles para. Por tanto, la ley opta por proteger esta situación jurídica. Veamos ahora las acciones de filiación. Hay dos principales acciones de filiación: la reclamación de filiación y la acción de impugnación de filiación. ¿Qué principios rigen estas acciones? La libre investigación de la paternidad y maternidad, las acciones de filiación que tienen el carácter de declarativas de derechos y no constitutivas, eso también es un principio. Las acciones de filiación solo se pueden ejercer por el propio interesado y son intransmisibles. Las medidas protectoras para el hijo durante el juicio y la amplia admisibilidad probatoria, aceptándose pruebas biológicas, pero también tiene importancia acá la posesión notoria de la calidad de hijo, ¿ya? Ojo con la posesión notoria de la calidad de hijo, porque es la reina de las pruebas en materia de acciones de filiación. La posesión notoria tiene lugar como un medio de prueba que lo que va a hacer es primar por sobre incluso la prueba biológica. En estos casos vamos a estar en la situación en que hay una persona que ha actuado durante más de 5 años en la vida de esta persona sobre la cual se declara o se busca declarar su filiación como padre o madre. Ha actuado como ellos durante más de 5 años, lo ha proveído de lo necesario para su correcto vivir, le ha proveído de lo necesario para la educación, para su cuidado, para la salud, para la alimentación, y lo ha presentado en esta calidad a sus deudos y amigos. O sea, en el fondo acá, para que opere la posesión notoria tenemos que acreditar tres cosas: el trato, el nombre y la fama.
¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, la fama, cómo lo conocen otras personas, el trato, los cuidados, las ayudas, la crianza, todos estos elementos en los que esta persona ha interferido en la vida, y nombre, que lo trate como un hijo o una hija, ¿bien? Ojo entonces con la posesión notoria de la calidad de hijo, que es un medio probatorio súper importante, artículo 200 del Código Civil. Bien, aquí antes de ir al derecho de alimentos, entonces voy a pausar un momento el uso compartido de la pantalla, porque voy a compartirles en la presentación un material que les va a servir mucho para estudiar las acciones de filiación. Yo en general no soy de la idea de estudiar acciones de filiación o acciones civiles en general directamente de los manuales, directamente de los apuntes, porque considero que es una materia que uno puede estudiar de una mejor forma si es que conceptualizas, organizas, si haces un cuadro con el concepto, con la legitimación, con las características, con los requisitos, con cualquier otro elemento que sea relevante de cada una de estas acciones. Entonces les voy a compartir un cuadro para que trabajemos con ellos y veamos el análisis entonces de las acciones civiles, particularmente reclamación y filiación. Ahí sí. Mm, ya, ahí sí, a ver si esto se está viendo, sí, se está viendo bien. Ya, bien, vamos a partir entonces. No, aquí sí. Vamos a partir entonces con la reclamación de filiación. Vamos a ir haciendo el estudio y el análisis de cada uno de estos elementos contemplados en la acción. Entonces, la acción de reclamación de filiación, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Es una acción de derecho de familia que la ley otorga al hijo en contra del padre o de su madre o a estos en contra de aquel para que se resuelva judicialmente que una persona es hija de otra. Entonces, en el fondo, la reclamación de filiación tiene lugar en aquellos casos en los que no existe una filiación determinada, ¿ya? O sea, podría ser que no está determinada por uno o por ambos padres. Estos juicios, ¿cierto? Estas materias, estas acciones, siempre se llevan en un procedimiento ordinario de familia, ¿ya? O sea, se lo conoce un tribunal de familia. Supone siempre la investigación de la paternidad o de la maternidad, es imprescriptible e irrenunciable, es personalísima como acción y también sería intransmisible. En cuanto a la legitimación, si hablamos de una reclamación de la filiación matrimonial, pueden ejercer la acción ambos padres si demanda el hijo y el hijo si demanda alguno de los padres, ¿ya? Y la reclamación de la filiación no matrimonial puede ejercerla el padre, la madre o ambos conjuntamente si se demanda al hijo, y el hijo cuando tenga una filiación determinada diferente, siendo parte también de otras personas respecto de las cuales existe filiación. Hay un caso excepcionalísimo que es el hijo póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los 180 días siguientes, aquí la acción puede dirigirse en contra de los herederos del padre o madre fallecido, ¿ya? Ahora, otra cosa que es importante, ¿qué requisitos debemos cumplir para que sea procedente esta acción de filiación?
Si el hijo es quien reclama la filiación matrimonial, debe demandar conjuntamente a ambos padres. Si uno de los padres es quien reclama la filiación matrimonial, debe emplazar al otro padre y notificarle de todas las cuestiones del juicio. Y aquí tenemos la pena que podría ser aplicable, sería la nulidad, aunque no participe efectivamente en él. Si el padre o madre reclama la filiación no matrimonial y el hijo tiene ya una filiación determinada, no basta con interponer esta acción de reclamación, sino que deberá ejercer conjuntamente la de impugnación de filiación, ¿ya? ¿Qué buscamos entonces con esta acción? Determinar que una persona es hijo o hija de otra, ¿bien? Decíamos, es una acción imprescriptible, sin embargo hay algunas excepciones. Si el hijo fallece siendo incapaz, sus herederos tienen un plazo de 3 años contados desde la muerte para reclamar la filiación. Si el hijo falleciere antes de transcurrir 3 años desde alcanzar la plena capacidad, la acción corresponderá a sus herederos, por tanto, el tiempo que faltare para completar dicho plazo, por todo el tiempo que faltare, ¿ya? Y el caso del hijo póstumo, que decíamos que fallece dentro de los 180 días, ahí de nuevo tenemos 3 años contados desde la muerte, o si el hijo es incapaz, desde que haya alcanzado la plena capacidad. Bien, eso es importante respecto de la acción de reclamación de filiación, y les dejo una visión más general del cuadro para que lo puedan utilizar si es que necesitan para el estudio, ¿ya? Vamos ahora a la impugnación. La impugnación tiene otra finalidad, es diferente. ¿Qué objeto busca, qué objeto persigue la acción de filiación? Pues es dejar sin efecto la filiación generada por una determinada paternidad o maternidad. Por tanto, cuando hablamos de impugnación, ya hay una filiación determinada, ¿bien? Pero lo que se busca es dejar sin efecto esa filiación y acreditar entonces que los hechos que configuran esa filiación no serían efectivos. Entonces acá, la legitimación activa la tiene el marido, los herederos del marido o cualquier persona que la pretendida paternidad irrogue perjuicio, siempre que se trate de impugnación de la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio. Si se trata de la impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento, aquí el hijo reconocido por su padre o por su representante legal, si el hijo es incapaz, o bien los herederos, si es que muere sin saber del reconocimiento, serán los encargados de ejercer la acción, o cualquier persona que muestre un interés actual en la impugnación. Y ahí entonces abre un poquitito la legitimación activa. Y si lo que vamos a impugnar es la maternidad, puede ejercer la acción el marido de la supuesta madre, el verdadero padre o madre, el verdadero hijo, que pasa por tal si se reclama conjuntamente la determinación de la auténtica filiación y toda persona que la maternidad aparentemente le perjudique. Legitimación pasiva, la impugnación de la paternidad del hijo concebido nacido durante el matrimonio, y la pasiva la tendrá entonces el hijo o el representante legal si es incapaz, y finalmente el supuesto padre si quien impugna es el hijo. Ahora, si se trata de una impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento, ahí lógicamente va a ser el padre quien va a tener la legitimación pasiva, ¿bien? Y la impugnación de la maternidad, la supuesta madre, ¿bien? Entonces, vemos que aquí tenemos algunas características también que son importantes de la impugnación de filiación. Lo que pasa acá es que el código reglamenta diferentes situaciones y para esas diferentes situaciones habrá que aplicar diferentes características. Por tanto, recomiendo hacer un estudio más o menos exhaustivo de cada una de esas situaciones. Bien, voy a dejar una visión general de la acción para que ustedes puedan comprender entonces bien a qué se refiere, para que la puedan utilizar como elemento de estudio y para que al momento de ver la repetición entonces puedan guiarse con el cuadro. Bien. Dicho lo anterior, entonces vamos a pasar nuevamente a la presentación. Voy a sacar el cuadro que tengo en pantalla. Bien, saco el cuadro que tengo en pantalla y vamos de nuevo a la presentación. Terminamos entonces con el derecho de alimentos.
¿ya? El derecho de alimentos que hoy ha estado muy en boga ha sufrido varias modificaciones, así que yo recomiendo darle una leída ahí a la ley que rige la materia de alimentos. El derecho de alimentos siempre se otorga entonces con la finalidad de que se le proporcione los medios que una persona necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que deba cubrir a lo menos el sustento de habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Acá los elementos que están enumerados en el concepto del derecho de alimentos son súper importantes porque son los que debemos tener en consideración entonces al momento de estudiar el derecho de alimentos y ver si es que es procedente o no en un caso en específico. Como generalidades, entendemos que los requisitos principales es el estado de necesidad del alimentario, o sea, quien va a recibir los alimentos, que el alimentante, o sea, quien lo va a pagar, tenga los medios necesarios para otorgarlo, y tenemos también la legitimación. La característica principal del derecho de alimentos es que es un derecho personalísimo. Por tanto, es intransferible, intransmisible, incomerciable, y en definitiva solo puede ser solicitado y ejercido por el alimentario, ¿ya? Como consecuencias, entonces comprendemos que a propósito de ser personalísimo, algunas de las que ya les mencioné, pero también agregamos que es inembargable, no puede someterse a compromiso y la transacción sobre el derecho a alimentos siempre debe ser aprobada judicialmente. ¿A quién se le deben alimentos? Aquí aplicamos el artículo 321 del Código Civil, que nos indica acá que se deben alimentos al cónyuge. Ustedes dicen, ya, pero es que si están viviendo juntos, ¿por qué le voy a tener que dar alimentos? Esto es para la situación en que opera alguna separación judicial o una separación de hecho, o sea, cualquier tipo de término de la vida en común, pero sin disolución del vínculo matrimonial. Para el caso de los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. La acción del donante se dirigirá en contra del donatario y no se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que la ley expresamente lo niegue. ¿De qué formas podemos obtener el cumplimiento de los alimentos? Sabemos que nosotros vamos a requerir de una sentencia judicial que declare entonces que en definitiva se concede y se ordena, se condena el pago a una persona que será el alimentante del derecho a alimentos a un alimentario. Bien, entonces acá, si es que tenemos esta sentencia que condena el pago de los alimentos y no se cumple con esa obligación, se puede demandar ejecutivamente al alimentante, se le puede notificar a la persona natural o jurídica que deba pagar al alimentante su remuneración mensual a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas directamente al alimentario, o finalmente, si el alimentante, cónyuge, padres o hijos no cumple, el juez puede aplicar ciertos apremios. ¿Cuáles serán esos apremios? Arrestos y multas principalmente, ¿ya? ¿Cómo pagamos los alimentos? En primer lugar, en cuanto a la forma, normalmente se fijan una suma de dinero, pero también se puede fijar en la constitución de derechos de usufructo, de uso de habitación, sobre bienes que sean del alimentante, y contendrá entonces una prohibición de enajenación sin tener a consecuencia la autorización del juez, ¿ya? Dicha inscripción, por supuesto, si se trata de un bien raíz, debe inscribirse en el registro de prohibiciones en el conservador de bienes raíces. Bien, en cuanto a la cuantía, ¿cómo fijamos el monto del pago de los alimentos? La fija el tribunal, siempre teniendo en cuenta los medios de que dispone el alimentante y, por supuesto, cuáles sean las necesidades del alimentario. Una limitación importante es que estos alimentos no pueden exceder del 50% de las rentas del alimentante. Luego, en cuanto a la reajustabilidad, sabemos que los costos normalmente están en ascenso. Entonces, teniendo eso en consideración, el monto que se fija para este año podría ser suficiente para cubrir las necesidades en cuanto a las necesidades de ese año,
pero normalmente el pago, por ejemplo, de mensualidades escolares aumenta conforme aumenta la UEF, etcétera, y por tanto hay que ir reajustando los alimentos. Cuando la pensión de alimentos no se fija en un porcentaje de las rentas del alimentante ni en sueldos vitales, sino en una suma determinada, se reajusta anualmente. ¿Desde cuándo se deben estos alimentos? En definitiva, desde la primera demanda, notificación, y se pagan por mensualidades anticipadas. ¿Bien? ¿Cómo se extinguen los alimentos? La verdad es que por regla general estos van a subsistir mientras estén aún vigentes las condiciones que motivaron la declaración del Tribunal del Derecho a Alimentos en favor de una de estas personas. ¿Bien? Entonces la obligación se mantiene, pero en ningún caso va más allá de la vida del alimentario, porque este derecho, dijimos, es personalísimo, no se transmite. ¿Cuáles son las excepciones? Los alimentos que sean concedidos a los descendientes, o sea, a los hijos y a los hermanos, que se devengan hasta que cumplan 21 años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, ahí cesa a los 28 años, que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que el juez los considere indispensables para la subsistencia y para circunstancias calificadas. ¿Bien? Terminamos entonces la presentación. Ahí sí. Terminamos entonces la presentación de derecho de familia, terminamos la materia de derecho de familia, vimos ya todo lo atingente a este ramo que es bastante extenso. Yo diría que no es complicado, salvo en algunas materias, pero sí tiene este punto de dificultad que se vincula con la extensión del mismo. Entonces ahí uno tiene que ponerle un poco más de detalle al estudio, pero nada imposible. Bien. En general, recomiendo repasar las causales de término del matrimonio, la sociedad conyugal y quizás en menor medida la filiación, ¿bien? Pero el matrimonio es el fuerte de esta materia. Entonces, cuéntenme si existe alguna duda, si existe una consulta según lo que hemos visto hasta este momento. Ya, Antonia me dice que está todo claro, ¿bien? Perfecto, entonces si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. En la sesión del día del lunes vamos a abordar entonces la evaluación intermedia, donde vamos a analizar un caso sobre derecho de familia. Vamos a tratar de que sea un caso que contemple las instituciones más importantes del derecho de familia. Lo vamos a resolver y vamos a partir con sucesorio, ¿bien? Vamos a partir viendo esta parte más introductoria del derecho sucesorio. Yo estimo que en eso deberíamos tardarnos aproximadamente 3 sesiones más para ir ya con eso cerrando y terminando la materia. Bien, los dejo entonces, agradezco su participación en esta clase y nos vemos el próximo lunes.